Por gracia de Dios tenemos un nuevo año. La verdad, el tiempo pasa muy deprisa. ¿Cómo tenemos que comenzar este nuevo año? Muchas personas quieren hacer cambios, ¿verdad? Siempre con este nuevo año aprovechar el impulso y cambiar cosas de su vida. Pero humanamente es absolutamente imposible, ¿verdad? Solo podemos cambiar cosas secundarias, superficiales. Pero las importantes, solo Dios las puede cambiar. Y Él, primeramente, antes de hacer algo, siempre nos da su preciosa palabra. Por eso, a través de esta palabra, que podamos entender qué es lo que Dios quiere que estemos cambiando, comenzando de nuevo. En el pasaje de hoy vemos la vida de Abraham. Él vivía en una gran ciudad, Ur de los Caldeos. No era cualquier sitio. Era una ciudad poderosa, llena de gran tecnología en ese tiempo. Era una ciudad donde realmente había campos que eran muy fértiles, donde había riqueza, donde realmente la cultura se había desarrollado grandemente. Y ciertamente es lo primero que tenemos que estar viendo. Esa cultura es la misma que estamos teniendo quizás alrededor. Muchas personas en este tiempo siempre piensan, los Estados Unidos, ¿verdad? ¡Qué gran nación! Muchas personas entregan sus vidas para llegar a esa nación y de esa manera piensan, pueden prosperar, porque aquello es casi como un paraíso. Y por supuesto, tiene muchas cosas buenas, pero también dentro de esa gran economía, de esa gran cultura, igual que Ur de los Caldeos, tenemos que ver que la gente está sufriendo. ¿Por qué si en una nación que tiene tantas grandes cosas hay tanto sufrimiento en las vidas? Las familias se están rompiendo, los jóvenes están cayendo en desastres. ¿Por qué? Si esa cultura es tan buena, si ese país tiene tantas cosas buenas, es lo primero que tenemos que descubrir. Recuerdo en uno de los viajes que hice allí a los Estados Unidos, pues estaba en una gran ciudad, en el centro, y por la mañana nos fuimos temprano a desayunar y al salir al centro de esa gran ciudad, que es muy famosa, pues nos quedamos sorprendidos. ¿Por qué? Porque resulta que había muchísimas personas en la calle, tumbados, gente totalmente que parecían zombies. Todos oscuros, tapados, no se les veía ni la cara. Y eran personas que estaban con adicción a la droga. Pero no hablo ni uno ni dos. Desgraciadamente, el centro de esa gran ciudad parecía una película de zombies, de verdad. Era impresionante, de buena mañana. Gente gritando, temblando en el suelo. Era un verdadero drama. ¿Por qué ocurre eso? También en las redes sociales se ha hecho famoso también ese video de esa zona en Filadelfia, donde es impresionante ver ese tipo de personas que están adictas a una droga que es más poderosa 40 veces que la heroína y parecen realmente zombies, ¿verdad? Están sufriendo. Pero no solo esos, que son casos extremos. Desgraciadamente en los Estados Unidos, muchísima gente, especialmente los jóvenes, tienen problemas de adicción a las drogas. Bueno, si es una gran nación, si tiene tanta economía, tantas cosas buenas, pero la realidad es que la gente sufre grandemente. Y es lo primero que tenemos que ver. ¿Por qué están sufriendo si tienen economía, si tienen un gran nivel intelectual, tecnológico? ¿Por qué? Era exactamente lo mismo que en Ur de los Caldeos. Y es lo primero que necesitamos ver. No hay que ser engañados por las apariencias. Realmente todas esas personas están sufriendo porque hay un problema espiritual. Hay un problema espiritual que no se ve con nuestros ojos físicos y que solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos está revelando. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. Ese es el problema espiritual, que están separados de Dios y están siendo esclavos de Satanás. La gente, por supuesto, no sabe esta realidad porque tiene los ojos espirituales entenebrecidos
Y el mayor engaño de este Satanás es hacer creer que él no existe, pero es algo real que podemos evidenciar mirando a nuestro alrededor. Este Satanás vino a hurtar, matar y destruir, y está haciéndolo continuamente a través de esa cultura de la oscuridad. Él fue el creador de Génesis 3, hizo que el hombre desobedeciera a Dios y cayera totalmente en ese pecado original y sus consecuencias, viviendo en el yo. Él fue también el creador de Génesis 6, cuando las personas estaban totalmente endemoniadas, en esa época de Nefilim, atrapados en lo material, en lo carnal, cayendo en gran desastre. Él fue el creador del acontecimiento de Génesis 11, la Torre de Babel, donde ellos pensaban que pueden ser Dios, que pueden hacer lo que quieran, el humanismo, buscando el éxito, la fama, un fracaso total. Y Él sigue obrando de la misma manera. Por eso la gente, al no conocer este problema, aunque tenga economía, aunque tenga poder político, ejecutivo, realmente no pueden salir de ahí porque ni siquiera saben cuál es su verdadero problema. Solo la palabra de Dios, que es la verdad, lo está mostrando. Y eso era Ur de los Caldeos, una ciudad humanamente llena de grandes cosas, pero espiritualmente una ciudad idólatra, donde las personas estaban atrapadas por ese problema espiritual y estaban yendo al desastre y a la destrucción. Es exactamente lo que estamos viviendo ahora. Por eso lo primero que necesitamos es ver esa realidad. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos de vivir así, pensamos, incluso siendo hijos de Dios, que eso es bueno, porque todos lo hacen. Y somos engañados, incluso siendo hijos de Dios. Tenemos que verlo, reconocerlo. Hay un problema espiritual detrás de eso que está llevando a la destrucción. Por eso el Señor, en Ezequiel 37, llevó al profeta a ese valle, donde había gran cantidad de huesos secos y secos en gran manera. Y la gente, no importa la apariencia que pueda dar, de que todo le va bien, de que tiene una gran casa, un gran carro, si están separados de Dios, si están atrapados por Satanás, ciertamente están yendo a la destrucción. Y es como una bomba de tiempo que está pasando, está rodando el reloj. Llega un horario, no sabemos cuándo, pero llega desgraciadamente un horario que va a explosionar, que todo se va a destruir. Y eso es lo que está ocurriendo. Por eso primeramente Dios llevó allí al profeta que lo viera, que se diera cuenta de la realidad. Y nosotros primeramente necesitamos abrir esos ojos, no ser engañados por la corriente de este mundo. Realmente eso va al fracaso. Muchos creyentes dicen, bueno, pero si este es no creyente, ¿por qué le va tan bien? ¿Por qué a ellos le va tan bien, dicen, y a nosotros tan mal? Pero eso es temporal. Es imposible, absolutamente imposible, que en ese estado pueda irles bien. Será un tiempo, pero luego desgraciadamente van a caer grandemente. Por eso tenemos que darnos cuenta que ese camino ancho que parece atractivo lleva a la destrucción, porque hay un problema espiritual. Y ciertamente hay que darse cuenta. ¿Para qué? Para tener un nuevo comienzo. Yo primero me tengo que dar cuenta que todas esas cosas es un absoluto fracaso, es un problema espiritual. Y ciertamente hay que salir de ahí, tenemos que salir de ahí. Cuando yo veo ese problema, por supuesto, voy a querer salir. Si no lo veo, querré estar ahí continuamente. Y muchos hijos de Dios están atrapados, engañados todavía porque tienen su corazón en esas cosas. No se dan cuenta que es fracaso. Bueno, saben la teoría, pero sin darse cuenta todavía van buscando otras cosas. Por eso Dios, por su gracia, Él llamó a Abraham. ¿Por qué? Es absolutamente imposible por nosotros mismos salir de ese problema espiritual. Nada de lo que hagamos, nada de lo que intentemos nos puede hacer salir de ahí. Por eso le damos gracias a Dios. Porque Él tomó la iniciativa. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Como era absolutamente imposible para nosotros, Dios dio una única manera. ¿Cuál es? Jesús el Cristo. Por eso solo a través de Jesucristo, y Jesús es el que viene a salvarnos de ese problema espiritual. Para ello cumplió esa obra de Cristo, y Él como verdadero Rey, dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Solo Cristo nos saca de ese problema espiritual, porque Él abrió ese único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Es ese camino para salir de ese problema espiritual. Y Él también, como ese verdadero sacerdote, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para quitar esas cadenas del pecado. Por eso Jesús es el Cristo. Y ciertamente para poder salir de ahí es a través de Jesucristo. No hay otra manera. Y eso es lo primero que tenemos que comenzar, el nuevo comienzo. Hay que salir totalmente de Ur de los Caldeos. Muchos creyentes, cuando toman este pasaje de que salgamos de nuestra casa, de nuestra parentela, pues a veces tienen problemas en la familia o problemas con alguien en el trabajo y lo interpretan mal. ¿Cómo lo toman? Dios me ha dicho que me vaya, que me escape, ¿no? Y están muy contentos, ¿no? Y lo están malinterpretando. No es que te vayas porque tienes un problema, porque no funciona. No es eso. No es salir de esas cosas físicamente. No, es salir del yo. Es salir de lo material. Es salir del falso éxito. Es aferrarse solo al Evangelio, solo a Jesús el Cristo. Eso es lo que está diciendo, y tenemos que comenzar en este nuevo año saliendo, es decir, entregando todas nuestras vidas para el Evangelio. Eso es salir. No es que me tenga que escapar de mi familia porque hay problemas, no es que me voy del trabajo porque tengo un malentendimiento con un compañero. Todo lo contrario. Todo lo contrario, si estoy saliendo de mi yo, si estoy aferrándome solo a Cristo, teniendo fe en Jesucristo, Dios va a dar respuesta, va a cambiar mi familia, va a cambiar mi trabajo a través de mí. Pero no funciona, ¿por qué? Porque todavía sigo estando ahí. Todavía mi pensamiento, mi corazón está en ese tipo de cosas, en Ur de los Caldeos. Y el Señor dice, sal de tu tierra, de tu parentela, aférrate solo al Evangelio, solo Cristo. Y hay que creer, hay que empezar creyendo que Jesús es el Cristo. Cuando Pedro hizo esa confesión en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús se puso bien contento. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ciertamente es por gracia de Dios. Solo por gracia de Dios es que hemos podido recibir esa salvación tan grande de Jesús el Cristo, porque igual que Dios llamó a Abraham para salir por su gracia, Él nos ha llamado a nosotros y ha venido para rescatarnos, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y al contestar correctamente, el Señor le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta confesión de que Jesús es el Cristo, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y ciertamente, cuando entendemos, cuando creemos correctamente que Jesús es el Cristo, conforme a la palabra, el Señor nos dice, bienaventurados, doblemente bendecidos. Y Él se pone bien contento. ¿Por qué? Porque no es solo conocerlo, hay que creerlo correctamente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú me has sacado del poder de Satanás. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú has abierto el camino para que regrese a Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú has perdonado mis pecados. Tú me has sacado de los desastres, de toda maldición. Y hay que tener nuestra fe, creer correctamente que Jesús es el Cristo. Y ese es el nuevo comienzo que tenemos que tener, que salgamos de nuestra tierra, de nuestra parentela. ¿Qué significa eso? Que entreguemos nuestra vida solo para el Evangelio. Todo lo que soy, todo lo que tengo, realmente que sea para el Evangelio de Jesucristo. Ese es el nuevo comienzo que tenemos que tener. Y es lo primero que pudo experimentar Abraham.
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que podamos no solo saberlo, sino creerlo en medio del problema, de la dificultad. Si tomamos ese pacto, ciertamente Dios nos va a levantar la iglesia a través de nuestras vidas, la oscuridad va a ser quebrantada, esas puertas del Hades prevalecerán contra ellas, son quebrantadas en el nombre de Jesucristo y podremos gozar de esa llave de la oración. Esas son las bendiciones que vamos a experimentar. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, en este nuevo año que Dios nos da por su gracia, que podamos salir, es decir, que podamos entregarnos y creer correctamente que Jesús es el Cristo, que estemos teniendo fe correctamente en Jesús el Cristo. ¿Cuál es la segunda cosa que tenemos que comenzar? Abraham salió, pero él, aunque salió a esa tierra, era una tierra todavía habitada, de repente se levantó un gran problema, una hambruna. Y él, aunque salió, no tenía fuerza, no tenía poder, por eso veía las cosas todavía con el nivel humano. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a los creyentes. Somos hijos de Dios, creemos en Jesucristo, pero todavía no tenemos fuerza espiritual. Y estamos viendo los problemas con nuestros ojos, los conflictos, las crisis, con un nivel humano. No funciona así, somos engañados. Por eso cuando vino esa hambruna, aunque el Señor había bendecido grandemente a Abraham y le había dicho que a través de su familia serían benditas todas las familias de la tierra, él, cuando vino esa hambruna, viendo las cosas de comer, se movió. Si Dios le había dicho que lo iba a levantar como padre de una gran nación, ¿cómo iba a morir? Dios no se equivoca, Dios siempre cumple la palabra, pero por no tener fuerza, él lo miró todo humanamente y ahí realmente Satanás nos engaña. Él pensó que iba a morir, por eso tomó dirección a Egipto. Y en la palabra de Dios, Egipto representa el pecado. Él decidió incorrectamente y como hijos de Dios tantas veces, por no tener fuerza espiritual, por no estar teniendo ese estado espiritual, viendo todo con un nivel humano que es razonable, que es sentido común, pero es el nivel que tienen también los no creyentes, somos engañados y tomamos decisiones totalmente incorrectas, totalmente. Ayer por la noche recibí un mensaje, ya era tarde, estaba preparando el mensaje y me escribieron. Y una persona que es hijo de Dios, pues me dijo que se quería suicidar, que estaba a punto de suicidarse. Entonces empecé a orar y me contacté con esa persona. Y estaba desconsolada esa persona, llorando, y dice que ya se estaba cortando las venas. En ese estado estaba. Una situación límite. Y yo empecé a orar y a escucharle, a ayudarle, por supuesto, orando, que solo Dios puede obrar ahí, ¿verdad? Y atando el poder de Satanás, porque tenemos una lucha espiritual, por supuesto el suicidio. Dios dice, no matarás, no es la voluntad de Dios, es la obra de Satanás. Y es un problema espiritual. Por eso hay que hacer guerra espiritual, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y empecé a orar. Y en la medida que podía, le iba compartiendo la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Y poco a poco, Dios fue obrando. Y esa persona tenía hijos, tenía muchas cosas buenas, pero por engaños, por no tener fuerza espiritual, siendo hijo de Dios, por situaciones, conflictos, crisis, al no tener fuerza, uno es engañado y toma decisiones totalmente erróneas. Como consecuencia de esa decisión, él le dijo a su mujer, Sara, que era muy, muy hermosa, que mintiera, que dijera que era su hermana, porque le podía dar problemas tener una esposa tan guapa. Y al llegar allí, mintieron. Y realmente el faraón llamó a Sara pensando que era su hermana, la quería tomar por mujer, pero Dios por su gracia obró. Porque ciertamente las mentiras no funcionan, ¿verdad? Siempre salen a la luz. Y ahí cuando ya tomamos una decisión incorrecta por no tener fuerza espiritual, ya el problema se va haciendo cada vez más grande.
Pero Dios, por su gracia, a pesar de ese error, de ese fallo, por gracia y misericordia de Dios, Él permanece fiel. Y Él hizo que Abraham y su familia dieran ese giro y regresaran a la tierra de Canaán, que es donde Él les había dicho que tenían que estar. Cuando llegó allí, en Génesis 13, ocurrió algo muy importante, un punto de cambio. Y es que Abraham levantó un altar. En Génesis 13, versículo 4, dice que hizo un altar. ¿Qué es un altar? Es el culto. Y eso es lo que tenemos también en este nuevo año, que está restaurando, está recuperando ese verdadero culto a Dios. Él levantó el altar. Y eso habla de estar orando, estar disfrutando de Dios Trino que está con nosotros. Es gozar de esas bendiciones del trono celestial. Dios que está en su trono con sus ejércitos celestiales. Es el respaldo que tenemos. Y cuando estamos orando, la oscuridad es quebrantada. El Espíritu Santo obra. Dios envía a los ángeles. Y es restaurado nuestro estado espiritual. Recibimos sanidad. Por eso ciertamente allí Abraham pudo restaurar ¿el qué? Mis 24 horas. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener ese estado 24 horas de oración, de comunión, de relación con Dios, para poder estar sanando, para poder estar recibiendo esa plenitud del Espíritu Santo. Tenemos que estar gozando a través de la oración 24 horas en cada lugar que estemos, de las obras del reino de Dios, ese poder que se levanta. Y son obras, respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, y la luz del Evangelio resplandece en cada lugar que estamos. Eso es lo que tenemos que restaurar, ese altar, y ese fue el punto de cambio para Abraham. Por eso en este nuevo año, que podamos tener ese nuevo comienzo, primeramente saliendo de todo lo antiguo, saliendo de todo lo incorrecto, y teniendo la fe en Jesús el Cristo, creyendo que Él ha consumado todo. Y en segundo lugar, restaurando el altar, restaurando el culto, las 24 horas, mis 24 horas. Si yo restauro ese culto en mi vida, esas 24 horas, ciertamente, a través de mí, todo va a cambiar, porque todo lo voy a empezar a ver distinto. ¿Cómo puedo estar experimentando las 24 horas? Eso lo vamos a ver en la conclusión. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que como Abraham puedan estar restaurando cada día en este nuevo año ese altar, mis 24 horas, para poder estar disfrutando del respaldo del trono celestial en cada lugar que estén. Ahí van a recibir la plenitud del Espíritu Santo y van a ver todo totalmente distinto. Los problemas ya no serán más problemas, serán las respuestas que Dios nos da. Los conflictos serán la oportunidad para renovarnos. Son oportunidades que Dios nos da. Y también las crisis serán la mejor oportunidad. La oportunidad para proclamar el Evangelio y la oportunidad para glorificar a Dios. Por eso, a través de ese altar, ahí Abraham pudo recibir el poder espiritual. Y con ese poder, él entendió, creyó realmente el pacto que Dios le había dado. Por eso a su sobrino Lot, fue el momento que le dijo, vale, escoge. Aunque tú eres menor, te dejo escoger a ti. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú escoges a la derecha, yo iré a la izquierda. Ya tenía esa seguridad. No dependía de la decisión de Lot. No, él ya estaba confiado totalmente en que el Señor siempre cumple su pacto. ¿Por qué podía creer en ese momento? ¿Por qué podía tener esa seguridad? Porque había cambiado su estado espiritual. Ese fue ese punto de cambio, restauró el altar, el culto. Y eso es lo más importante que tenemos que restaurar en este año, mis 24 horas. Ahí ciertamente lo voy a ver todo distinto, voy a tener seguridad. Voy a ver cuál es el plan, la misión que Dios tiene para mi vida. Me voy a aferrar al pacto con esa seguridad, confianza, que aunque todavía no haya llegado Él en su horario, lo va a cumplir, porque Dios siempre cumple su pacto. Por eso,
ciertamente, en este nuevo año que Dios nos regala, es un privilegio, primeramente, que podamos salir, entregar toda nuestra vida para el Evangelio, creer que Jesús es el Cristo, y en segundo lugar, que podamos restaurar mis 24 horas, disfrutar 24 horas de la oración, de ese estado espiritual. ¿Cuál es el resultado de Abraham? Dios lo levantó como un gran testigo, es un gran testigo, es conocido por todo el mundo, Abraham. Y ciertamente él fue utilizado para cumplir el mayor deseo de Dios. ¿Cuál es? La evangelización mundial. Él dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En su linaje familiar humano vino Jesús el Cristo como hombre. Pero también él, para ser utilizado en la evangelización, Dios le hizo encontrar con esos discípulos. Él tenía, dice la palabra, 318 siervos. Eran discípulos, como su principal siervo, que era Eliezer, era un discípulo de Abraham. Y la manera de cumplir la evangelización es encontrarnos con esos discípulos que Dios tiene preparados en nuestros campos. Por eso, si en este año están teniendo ese nuevo comienzo, primeramente entregando sus vidas para el Evangelio, tomando el pacto de Jesús el Cristo, y en segundo lugar restaurando esa oración de 24 horas, Dios les va a utilizar para la evangelización mundial. Primeramente levantando los discípulos, le va a hacer encontrar esos discípulos. Eso es lo primero que van a poder experimentar, y es lo que Dios utilizó grandemente a Abraham para salvar las 237 naciones. En segundo lugar, la sanidad. A través de nosotros, con las personas que Dios nos haga encontrar, que están enfermos, a través del Evangelio van a recibir la verdadera sanidad. Y vemos que Lot, su sobrino, que vivía en Sodoma y en Gomorra, fueron totalmente apresados, los llevaron cautivos, pero Abraham fue y los liberó, porque Dios estaba con él. ¿Y eso qué es? Darle sanidad. Y ciertamente, en el nombre de Jesucristo, con esa autoridad que tenemos, ciertamente con el Evangelio las personas pueden salir del poder de Satanás, pueden tener sanidad de su problema espiritual, pero también mental, también del corazón, también físico. Ese es el poder de la sanidad. El Evangelio es la verdadera sanidad. Abraham fue utilizado para las obras de la sanidad. Y también él fue utilizado para traspasar este Evangelio a las siguientes generaciones. Y esa es la dirección absoluta de Dios. Primeramente nuestros hijos. Por eso él, a su hijo Isaac, obedeciendo a Dios, lo llevó al monte Moriah, como Dios le había dicho, para sacrificarlo. Pero Abraham tenía fe de que el Señor lo podía incluso resucitar, pero él iba a cumplir su pacto. Por eso, cuando lo iba a sacrificar, Dios paró y envió ese carnero. Y ahí, ¿qué representa ese carnero? Jesús el Cristo, nuestro sustituto, el que Dios envió para morir por nosotros. Isaac iba a morir, pero Dios paró y envió un carnero. Ese carnero fue el sustituto de Isaac. Murió el carnero, Isaac tuvo la vida. Y eso es el Evangelio de Jesús el Cristo. Eso se grabó, se enraizó, se naturalizó en la vida de Isaac. Y eso es lo que tenemos que hacer con las siguientes generaciones, estar grabando el Evangelio correctamente, enseñándoles esa oración para que puedan disfrutar del Evangelio 24 horas y puedan descubrir sus talentos y levantarse como testigos. Eso es lo que pudo transmitir también Abraham. Por eso Abraham fue un testigo que fue utilizado para la evangelización mundial, para dar sanidad y para levantar la siguiente generación como la cumbre. Y es lo mismo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, empezando ya desde este año, que Él nos ha regalado. Por eso, que no sean engañados. No importa la circunstancia, el problema, el conflicto, la crisis que estemos enfrentando, no importa, no estén mirando ahí. Dios nos habla siempre a través de la palabra. Él da la palabra y al que la aferra, ciertamente la cumple en su vida. Es el tiempo de un nuevo comienzo. ¿Cómo tenemos que comenzar? Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué quiere decir? Entrégate al Evangelio.
Solo Cristo, Jesús el Cristo es la verdadera solución. Solo a través de Él podemos salir del problema espiritual. Solo a través de Cristo. Hay que creer, tener fe en que Jesús es el Cristo y experimentarlo en nuestra vida. Entregar nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, todo para el Evangelio. Ese es el primer nuevo comienzo. El segundo, restaurar el altar, la oración, mis 24 horas. Tenemos que estar orando 24 horas, disfrutando del respaldo del trono celestial, cambiando nuestro estado espiritual, recibiendo la plenitud del Espíritu Santo, Hechos 1:8, para ser testigos, para poder proclamar el Evangelio. En ese momento vendrá el resultado. Dios nos va a levantar como testigos, como Abraham, testigos que son utilizados para encontrar los discípulos, para alcanzar las 237 naciones, para dar sanidad con el Evangelio a todos los enfermos y para transmitir este Evangelio a las siguientes generaciones, a los remanentes, a nuestros hijos. Son los mayores discípulos. Ciertamente Dios va a levantar grandes obras. Por eso, ¿cómo disfrutar esas 24 horas? Por la mañana. Salmo 5:3, David por la mañana, al abrir sus ojos, empezaba a dar gracias a Dios, a meditar la palabra. Empiecen por ahí. Desde mañana mismo, al abrir sus ojos, que estén dando gracias a Dios, que estén alabando a Dios, que estén poniendo el día delante de Dios, que estén meditando, profundizando en la palabra. El día va a ser distinto. Luego, salen a trabajar o salen a estudiar o a lo que tienen que hacer. En ese momento, durante el día, con todo lo que ven, cámbienlo en oración. Con lo que están escuchando, a veces vienen palabras que nos mueven, cámbienlo en oración. Con lo que están pensando, transfórmenlo en oración. Estén orando en los encuentros, estén orando en los acontecimientos. Van a ver cómo ven el plan de Dios, el deseo de Dios en cada circunstancia. Y por la noche, muy importante, antes de conciliar el sueño, que tengan ese tiempo de estar orando profundamente. Muy importante antes de dormir. Y puedan arreglar la palabra, confirmar las respuestas. Si empiezan a disfrutar cada día, aunque sea un poco esto, van a disfrutar esas 24 horas. Van a experimentar un nuevo poder. Van a entender la misión concreta que Dios tiene para sus vidas y Él les va a dar el poder para cumplirla. El Señor les va a levantar como testigos. Por eso que en este nuevo año puedan estar tomando y aplicando esta palabra tan importante en sus vidas.